¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al programa Criterios, les saluda Francisco Godoy. Hoy, como todas las noches, siempre una persona importante nos visita para tener una plática muy amigable. Hoy, en nuestros estudios, se encuentra Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, Francisco, un placer estar de nuevo por acá y un saludo a nuestros televidentes. Es un placer volver a hablar de educación, que nos apasiona tanto y que a todos nos interesa. Muchas gracias por invitarnos. Por supuesto que vamos a hablar de eso mucho, de la educación privada y también que está muy vinculada al sector público. Por supuesto, igualmente. Así es. Con la pandemia, don Javier, ¿cómo se está haciendo en este momento, después de sufrir mucho? Porque ustedes han sufrido mucho con esto de la pandemia. En este momento hay clases semipresenciales, presenciales y virtuales. ¿En qué etapa nos encontramos? Bueno, ha habido un momento, digamos, de post gran emergencia, ¿verdad? Y la emergencia continúa. Desde marzo 2020 a marzo 2021 fue un año sumamente complicado. Recuerde usted que nosotros como Asociación de Colegios Privados pedíamos en ese momento el retorno a la semipresencialidad. Y de inmediato el Ministerio de Educación pues respondió con autorizar a partir del 6 de abril que volviéramos a la semipresencialidad. Nosotros decidimos que lo íbamos a hacer entre mayo y junio para poder dar tiempo a la gente que estaba como en sus vacaciones de Semana Santa, en que hiciera su cuarentena después de la vacación en su casa y después comenzar a retornar a la semipresencialidad en los centros educativos privados. ¿En qué momento retornan ustedes? Nosotros retornamos, Francisco, entre el mes de mayo y junio. Esos 2 meses fueron para poder ir adaptando ¿De este año? Este año, digamos, fuimos escalonadamente por niveles, volviendo a la semipresencialidad en un momento de atender, digamos, la gente que decidió volver a las aulas del colegio y la gente que decidió quedarse en la casa con la virtualidad. A eso se le llama semipresencialidad. Sí. Y entonces en eso los colegios comenzamos a buscar las alternativas tecnológicas y las herramientas necesarias para que pudiésemos enviar el servicio educativo a la casa, quienes así habían decidido tenerlo, y servirlo en el aula a quienes habían decidido regresar al colegio. Por el momento nos encontramos en una modalidad sincrónica, así llamada, remota, para poder atender esa doble, digamos, función del hecho educativo, y creo que ha sido todo un éxito. Nosotros estamos transmitiendo, digamos, por videollamada la clase que se da en el colegio. Donde hay alumnos presenciales. Sí. Y luego acompañamos este proceso con plataformas virtuales en donde el estudiante tiene acceso con el docente, de tener una comunicación virtual, no necesariamente por videollamada, sino por medio de una plataforma que controla lo que es el hecho educativo y sus otras características. Entonces ahí tenemos Classroom y similares, que no solamente existe Classroom. Utilizamos Google for Education, que ha sido para nosotros una gran bendición para poder utilizarlo. Hemos usado plataformas educativas como WUPA y otras similares, y hemos estado también trabajando sobre lo que es la capacitación de los maestros en estas áreas tecnológicas y también en las áreas de la tecnología en valores. ¿Se han acoplado bien los maestros? Exactamente, yo creo que sí. Yo creo que ha sido una experiencia en la que los docentes han sido, digamos, como los héroes de la educación. Igualmente los alumnos. Igualmente los estudiantes, porque han permitido, Francisco, digamos, tolerar todos aquellos, digamos, obstáculos y sobreponerse a ellos para poder llevar a cabo responsablemente lo que son sus clases,
sus actividades de tareas, sus rendimientos, su cumplimiento de las competencias y los indicadores que se les exigen que desarrollen. Sí. Entonces yo creo que ahí, Francisco, hay como un, digamos, deber de todos nosotros como educadores de agradecerle al padre de familia también el apoyo, porque se convirtió en esta, digamos, manera de trabajar de la educación, se convirtió en un gran maestro, la mamá, el papá, o quien sustituyera a la mamá o al papá en la casa. Sobre todo para los pequeños. Exactamente, sobre todo para los pequeñitos, los niños de educación inicial, educación parvularia y educación básica. Porque el acompañamiento que en la casa se le da a estos grupos etarios, a estos niños, es sumamente indispensable. Digamos, se vuelve como muy, digamos, cualitativo el proceso, porque solo así reviste de calidad el servicio que puede el maestro enviar desde el colegio o desde su casa. Porque si el acompañamiento que tiene el niño en la casa no le permite accesar y desarrollar las competencias que se le están indicando en el proceso, realmente el proceso de educación es fallido, no se lleva a cabo, no tiene digamos, el perfil del educando que estamos queriendo promover al grado inmediato superior. ¿Cómo está, don Javier, la calidad educativa? Porque todos nos podemos preguntar, no es lo mismo estar de forma virtual que presencial. ¿Cómo va esta calidad educativa? Que por supuesto lo exigen sobre todo los padres de familia. Sí. Desde ya antes, Francisco, ya habían opiniones sobre este tema. Sí. Ni siquiera se escuchaba hablar de COVID, cuando ya sobre calidad educativa propios y extraños reclamaban qué estaba pasando, por qué El Salvador no sobresalía, como en algunos tiempos pudo haber sobresalido en las pruebas internacionales, por ejemplo, en las competencias de las pruebas que se hacían en las disciplinas de ciencias, de matemáticas, de lenguaje, y por ejemplo la prueba CERCE, la prueba IES. Entonces habían tantas pruebas en las que participábamos y El Salvador sobresalía internacionalmente. Eso bajó. Exactamente, así bajó definitivamente, y en algunas rechazamos participar. Entonces, como que nos corrimos, ¿verdad? Entonces, igual pasó en el deporte. El país comenzó como a no sobresalir como sobresalíamos antes en los Juegos Centroamericanos, después de los Juegos Estudiantiles. ¿Se recuerda qué tipo de juegos, juegos estudiantiles hacíamos como colegios privados antes? Bueno, a nivel nacional. Entonces, todo eso fue como los de más a menos. Basquetbol, los recintos deportivos, sumamente, pues, llegaba bastante gente. Y hoy eso ya no se ve. Ya no se ve. Bueno, no se ve por la pandemia en este momento, pero años atrás tampoco se veía. Sí, fue de más a menos. Así es. Esto tuvo que ver con muchas variables, pero sobre todo la variable más importante, que esto fue dejando como de ser, digamos, prioridad en el proceso educativo, fue que los planes de educación que se estaban aplicando no armonizaban lo que era la parte académica, la parte vocacional, con la parte deportiva y la parte artística. Sí. Esos cuatro componentes, digamos, las cuatro patas de esa mesa no figuraban. Entonces, y además que los planes de educación a lo largo del tiempo se han convertido en una teoría súper bien escrita. Digamos que es un poema dedicado a la patria. Porque todo lo que se escribe sobre planes educativos se escucha hermoso, se lee muy bien. El hecho es que cuando se materializa y cuando lo llevamos a lo que es el campo de la educación, digamos al territorio, se desvirtúa todo. Y entonces aquello que se ha prometido, que se ha soñado, comienza a parecer que no es lo que estamos viviendo. Y eso tiene que ver con los planes que pierden viabilidad cuando estamos hablando de planes de educación que impulsa el gobierno. Exactamente, porque en los planes que impulsa el gobierno es que también estamos los colegios. Correcto. Exactamente. La única diferencia, Francisco, es que los colegios privados tienen a la base un esquema de administración, que la misma Ley General de Educación nos da, un esquema de administración propia. Entonces nos vemos como facilitados en poder, diseñar planes institucionales acorde al perfil
de la educación o el estándar de educación que estamos sacando. Don formando. Javier, ¿se atrevería usted a decir de que hay mejor calidad educativa en el sector privado que en el público? Bueno, yo tengo que decir mejor que trabajo en los dos lados, ¿verdad? Y que puedo hablar con mucha propiedad del sistema de educación pública como en el sistema de educación privada, y que ambos tienen características muy buenas, ¿sí? Que sirven, digamos, una calidad de acuerdo a la disponibilidad que tienen. Si yo tendría que decir cuál tiene mejor calidad que la otra, tendría que ver sobre qué criterios estoy hablando, Sí. ¿verdad? Y nosotros como educación privada, para dejarle la respuesta que la dé mejor nuestros amigos televidentes con lo que voy a expresar. En educación privada, lo que estamos obligados nosotros a evaluar para saber si tenemos o no calidad educativa es el producto, Ya. es lo que producimos. Porque la producción del conocimiento, la producción de las destrezas y de las habilidades de los estudiantes son las que nos dan la certeza de que estamos haciendo o no estamos haciendo las cosas bien. Ah, correcto. Cuando usted ve un bachiller, por ejemplo, formado en un colegio privado y que busca oportunidades de empleo y que se le da como digamos, la facilidad de participar o concursar por una plaza, y ese bachiller formado en un colegio privado lleva valores agregados que puede la empresa ver, evaluar, y por eso lo contrata, eso se llama calidad de educación. Don Javier, voy a tener que hacer la primera pausa, pero al regresar vamos a darle continuidad a este tema, hablando precisamente de la calidad educativa en el sector público. Con eso regresamos, no nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos conversando con Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, y nos quedamos en un tema de la calidad educativa, pero en el sector público, porque ya nos habló un poco de la calidad que se tiene en el sector privado. Don Javier. Estamos hablando de que lo que puede medir la calidad de educación de una institución educativa es el producto que nos da esa institución. O sea, si el estudiante tiene una formación que cuando va a buscar oportunidades de empleo o va a buscar oportunidades de continuar sus estudios universitarios, tiene las capacidades, las destrezas, las habilidades y las competencias necesarias para poder, digamos, triunfar en ganar una plaza de trabajo o insertarse con facilidad a la universidad. Eso es lo que mide la calidad. Don Javier, cuando un estudiante llega a la universidad y vienen los catedráticos y empiezan a decir que muchos de los estudiantes que son de nuevo ingreso vienen con mucha deficiencia. Sí, es cierto. Y eso todavía se mantiene, estamos así, en esas condiciones. Sí, bueno, yo quisiera traer a cuenta algo importante de nuestra respetable ministra de Educación, que lo ha expresado ante todo público y que estamos muy de acuerdo con lo que ella ha expresado en esta parte. Ella ha dicho textualmente, palabras más, palabras menos, que se ha encontrado con docentes que no pueden inscribir. ¿Docentes? Así es. Es delicado eso. Exactamente. Entonces, eso lo dijo ella en una entrevista, y que se ha encontrado con docentes que no pueden inscribir. Y ante esa realidad se ha creado hoy un decreto en el que los docentes que el gobierno en el sistema público va a incorporar van a tener que pasar por pruebas donde deben de demostrar que tienen las competencias para ir al aula a trabajar. Eso quiere decir que la universidad ha formado y ha titulado, ha acreditado a docentes que de repente no se encuentran
digamos, ya en la práctica. Exactamente, ya en la práctica no se encuentran con las suficientes competencias para poder asumir lo que es el reto de trabajar como profesor, como profesora. Sí. O sea, si esto lo ha dicho nuestra máxima autoridad, ha de ser cierto. Y nosotros, cuando contratamos en los colegios privados docentes, evidentemente que pasamos por un proceso de selección y... Ahí es como que somos exigentes. Exactamente, ahí encontramos nosotros entonces con competencias que de repente le faltan a los que quieren buscar una plaza para trabajar con estudiantes. ¿Del sector privado? Del sector privado. Y lo mismo pasa, Francisco, cuando el estudiante que va del bachillerato a la universidad, el catedrático, como usted lo ha dicho, se encuentra con aquella seguridad de que está recibiendo a un bachiller con un título y que el título reza textualmente que está acreditado para poder iniciar estudios superiores. Sí, así es. Entonces, si así lo dice, quiere decir que tiene las competencias para hacer eso. Pero cuando usted va, como catedrático, que usted y yo sabemos, hemos estado en esta área de dar clases en la universidad, cuando yo he tenido maestros formando en la universidad y he tenido grupos, por ejemplo, de desarrollo profesional o prácticas, digamos, de formación docente, entonces, cuando vemos esas capacidades que no están en ellos, estas materias finales son las que detienen a estos estudiantes para poder darles la oportunidad a que puedan formarse todavía más. Obviamente, el docente mínimamente debe saber expresarse, claro, debe de saber escribir, debe de saber redactar, que no es lo mismo que escribir. Ortografía. Exactamente, tiene que tener mucho manejo de las reglas ortográficas, tiene que tener mucho manejo de buenos modales y costumbres, tiene que tener moralidad notoria. Entonces, todas esas capacidades puede ser que la universidad en algunas asignaturas no las pueda medir, ¿verdad? Don Javier, pero esto está pasando con nuevas generaciones que egresan como profesores, o también se da con antiguos profesores que todavía están trabajando, pero que... Exacto. Esa es buenísima pregunta, Francisco. Y ahora toca usted otro tema. Esto está pasando con las actuales generaciones que están saliendo de las universidades, sí, y ya con título y escalafón. Y está pasando porque los pensum, o sea, las materias que han de recibir los docentes en su formación, todavía no están actualizados de acuerdo a las exigencias del hecho educativo actual. Sí. No sé en qué año se han hecho, digamos, ajustes a estas materias que han de recibir los docentes. ¿Verdad? A cualquiera le puede parecer, digamos, extraño que un estudiante de universidad, por ejemplo, haga planas con un cuaderno de caligrafía, con un método Palmer. Sí, sí, le puede parecer extraño. Está en la universidad, esto tenía que hacerlo en primer grado. Pero si llega a la universidad una persona que quiere ser maestra, quiere ser maestro, pues habrá alguna materia en ese pensum que le enseñe a escribir bien, sí, que le enseñe a hacer buena letra. Buena letra. Exactamente, porque a eso va a ir él cuando vaya al aula, a enseñarle al niño a hacer eso. Entonces, cuando estas capacidades y estas, digamos, destrezas y habilidades en un docente que ha egresado no se cuenta con ellas, el colegio privado definitivamente no puede, digamos, contratarlo. Y volviendo un poco a lo de la, sí, pandemia, imagínense si hay deficiencia de manera presencial con, sí, algunos maestros, ¿cómo será hoy con la parte virtual? Exactamente. Ahí hay deficiencias. Y ahí hay es donde muchos padres que dicen de que, por supuesto que no es lo mismo, ¿verdad?, de forma, sí, virtual. Si digamos que la pandemia... O sea, como que cuesta más, como le he brindar dicho, una clase. Como le he dicho varias veces, Francisco, la pandemia nos desnudó al sistema educativo y puso en evidencia, digamos, al rojo vivo, todas aquellas carencias que el sistema tiene. Ya no era tanto el problema, Francisco, de la infraestructura del centro educativo, porque en la pandemia la infraestructura del centro educativo no jugó ningún papel, porque obviamente nos habían mandado a la casa, a profesores y a estudiantes. Entonces nadie se fijaba si los baños del centro educativo estaban bien, si las aulas estaban ventiladas, ya eso no importaba porque eso se había abandonado.
y se había conducido el hecho educativo al hogar. Se entró a una nueva era. Exactamente. Y para esta nueva era, don Javier, ¿hubo o hay capacitaciones? En eso quiero terminar la idea. Entonces, como no era la prioridad ya la infraestructura, entonces la prioridad era la tecnología, la conectividad y lo que acaba usted de decir, Francisco, la capacitación y el adiestramiento, no solo para el docente, Sí. que es lo que más nos preocupaba a nosotros, sino también para el estudiante y la madre de familia y el padre de familia que acompañaba al estudiante del hogar. Esto provocó en muchos sectores, público y privado, deserción de estudiantes, Sí. porque lograron caer en la desesperación, en la indignación, en el fatalismo, digamos, en la desesperación de ¿y qué hago yo con este celular? ¿Y cómo entro yo a esta plataforma? Sí, ¿Y cómo yo descargo esto? ¿Y cómo... definitivamente, hubo esos problemas. Sí, entonces, ante esa realidad, hubo un desprendimiento de estudiantes que estaban matriculados en enero de 2020 y hemos finalizado en diciembre de 2020 con un porcentaje considerable, tanto en el sector público como privado, de deserción. Se están superando estas dificultades. Yo creo que han caminado un poco en recuperar a estos estudiantes. No es recuperarlos en poder aprobar su paso al grado inmediato superior sin que hayan asistido al proceso de enseñanza-aprendizaje del año 2020, sino en recuperarlos en que vuelvan al sistema. Porque lo que pasó fue que tuvimos estudiantes que dejaron de estar en la escuela, en el colegio, porque dijeron con facilidad estas palabras: mejor que mi hijo pierda el año escolar, pero que no se me vaya a enfermar. Yo escuché eso también. ¿Está? ¿Usted ve? Entonces, y lo escuchamos en nuestra familia, bueno, lo escuchamos en todo mundo, y en todo el mundo hubieron criterios de ese tipo, Sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente era de enfermarse de COVID en ese momento, sino que también habían otras enfermedades socioemocionales que podían resultar de una presión o de una frustración al no poder responder a un proceso ya no solo de enseñanza-aprendizaje, sino a un proceso tecnologizado, en el que no solo había que saber responder a los desafíos que el docente colocaba en su proceso, sino también al desafío de poder entrar a la plataforma, manejar la plataforma y responder al proceso en ese sentido. Ese desafío era el más difícil, y entonces es que el Ministerio de Educación descubre que había que dar tratamiento socioemocional a los estudiantes, porque no estaba en el docente desesperar al alumno, era el medio que nos rodeaba que hacía desesperar al estudiante. Y yo creo que los que me están escuchando allá en su casita han de recordar esos momentos difíciles en el que la capacidad de internet era una limitante, la capacidad de conectividad, digamos, la calidad de conectividad era una limitante porque era para cargar y quedaba ahí dando vuelta, Ya no se seguía. y no se seguía la clase, se perdía. Y también el celular, si era de baja gama, de repente no tenía para poder descargar unas aplicaciones, y de repente el celular, pues no había pagado usted la factura y le cortaban la conectividad. Habían tantos desafíos que vencer que la nueva era, como usted bien lo dice, nos obligó a incorporarnos de inmediato, como quien dice, usted nunca había viajado en avión, pero en ese momento era o viajaba en avión O no viajaba. Y se quedaba sin Bueno, nada. Se están superando, Estamos en el camino esas de cosas, y vamos a tener que hacer una nueva pausa, pero al regresar vamos a preguntarle a don Javier cómo los ha golpeado la pandemia, precisamente en el sector privado, porque hace un momento lo dijo, pero lo vamos a ahondar en el siguiente bloque, que la matrícula ha bajado, por supuesto. Con eso regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Seguimos hablando con don Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, y nos quedamos en el tema de la matrícula. ¿Ha bajado la matrícula en el sector privado por la pandemia? Pues don Javier nos explica. Yo entiendo, Francisco, que el estudiante que teníamos en el 2020, en un gran porcentaje, se ha desprendido para el año 2021. O sea, estamos hablando de cantidades de estudiantes que están fuera del sistema educativo, que no están ni en el sector privado ni en el sector público. ¿La razón es la pandemia? La razón es la pandemia y sus agregados. Sí. Porque con la pandemia viene el desempleo, con la pandemia viene que el familiar que le mandaba la remesa a Estados Unidos le disminuyó y ya no le manda, que el padrino que le pagaba los estudios ya no tiene para mandárselo. Entonces, la pandemia generó condiciones totalmente favorables para que el estudiante se retirara del sistema educativo. Y El Salvador, por más que hizo esfuerzos, porque hay que reconocerlo, tanto en el sector público como privado se hicieron esfuerzos muy, pero muy grandes para poder recuperar a los alumnos que comenzaron a descolgarse del sistema educativo y también para promoverlos. De hecho, se formuló una ley que se llamó, Acuerdos Transitorios de Promoción de Estudiantes, que todavía está vigente para este año 2021. Sí. Algunos la interpretaron como que era una ley para poder promover a todo mundo. Ese sentido de sensibilidad que tuvo el sistema educativo para poder a todos favorecer para que no se retiraran del sistema, que posibilitó en que no fuera tan grande el porcentaje de estudiantes que abandonaran el sistema, pero no dejaron de haber cantidad de estudiantes fuertes en que no retornaron a la escuela ni al colegio privado. Hubieron movimientos, por ejemplo, de estudiantes de colegios privados a el sistema público. Evidentemente pasó. Afectando las finanzas de los colegios privados y reduciendo la capacidad de acción que pudiésemos tener como colegios privados, porque nuestro accionar como colegios privados depende única y exclusivamente de los presupuestos que vienen por las colegiaturas y las matrículas de los padres de familia que pagan a los colegios. Sí, correcto. Sin embargo, el sistema nos está dando una información muy clara en cuanto a que los esfuerzos que se han hecho han sido muy, pero muy buenos de parte del gobierno, de parte del Ministerio de Educación, para que no fuese tan grave la deserción. Sin embargo, todavía hay que hacer mucho para que en el 2022, Francisco, podamos tener el 100% del alumno escolarizado dentro del sistema. Don Javier, usted dice que del sector privado hay estudiantes que pasaron al público. Ahora, ¿esto realmente afectó económicamente a muchos colegios privados? Sí, es así. ¿Hubo cierre de colegios privados? Sí. Retornamos nosotros al año 2021 con una cantidad considerable de colegios que decidió no abrir matrícula para este año 2021. De nuestra asociación, censamos 15 colegios a nivel nacional. El Ministerio de Educación nos ha reportado que son 20. De seguro hay algunos que no son miembros nuestros y que sí también cerraron. Sí. Y han cerrado, en algunos casos, con la promesa de abrir el 2022. O sea que solo solicitaron permiso para en el 2021 no abrir. ¿Se puede fácilmente hacer eso? Se puede. Mediante el Ministerio de Educación autoriza, pues en el 2022 van a retornar. Un poco cuesta arriba, porque es difícil recuperar, perder un año y volver al siguiente, como que... Yo creo que no era una buena decisión, porque significa un volver a nacer. La población que tenían, pues de repente no retorna con facilidad al año 2022, abandonando a donde ya estaban acostumbrados un año de estar asistiendo. Sin embargo, pues es un riesgo que se corre como empresa. Pero en el sistema público, lo que nos está dejando ver el actual sistema de cómo estamos funcionando, es que, ha habido facilidad
de que con diferentes estrategias el proceso haya continuado. Sí. Y el Ministerio de Educación ha puesto algunas, variadas, mejor dicho, herramientas que puede el sistema tener a disposición para superar cualquier necesidad de desarrollo del hecho educativo. Y ahí pues inauguraron, por ejemplo, la radioclase, la teleclase, las guías de estudio, los libros de texto. En algunos niveles ya se les dieron computadoras, en otros niveles ya se les dieron conectividad, en algunos niveles se han acompañado con procesos de abordaje socioemocional. Todo esto es de parte del gobierno. De parte del gobierno, es correcto. Entonces, ¿usted cómo lo ve? yo creo que es muy bueno y es aplaudible, sí, el esfuerzo, ¿verdad? El hecho es que todo lo que acabo de mencionar es como una semilla, que usted, la cultiva, y que el producto de lo que se está cultivando no puede ser medible ahorita. Hay cosas que se dicen, sí, don Javier, como por ejemplo esto de la entrega de las computadoras al sector público, y dicen, mucha gente ha escuchado que se le está dando la verdadera utilización, o realmente se entregan estas computadoras y al final no se utilizan para lo que tiene que hacerse. ¿Ha escuchado algo de esto, de que mire, no están como aprovechando este recurso que está dando el gobierno? Sí. Hablando específicamente con esto de las computadoras. Sí, mire, la verdad que hay criterios variados sobre la apreciación de este tema, pero para nosotros es súper importante. Que no es lo mismo que unas computadoras lleguen al sector privado. Exactamente, correcto. Nosotros como colegios privados aplaudimos este tipo de medidas. De hecho, hemos exigido, hemos pedido apoyo. De muy buena forma, así es, con mucho respeto al presidente de la República, que reconozca que los estudiantes de colegios privados tienen los mismos derechos que los estudiantes de las escuelas públicas. Un subsidio para el sector privado. Exactamente, nosotros pensábamos que a los papás, no a los colegios, ajá, a los padres de familia que tienen sus hijos en colegios privados, en igualdad de derechos se le dieran también el paquete escolar que se le da a los estudiantes del sector público. ¿Usted lo dijo en su oportunidad? Lo dije, sí, claro, lo dije, con mucho respeto. Me recuerdo que las autoridades de educación, la ministra en sí, particular, como que no estuvo muy de acuerdo. Yo creo que una declaración hubo por ahí. Yo creo que ella quizás sintió quizás que yo debía habérselo pedido a ella. No hacerlo público. No, es que yo se lo pedí. Usted lo dijo ante periodistas. Exactamente, es que yo se lo pedí al presidente de la República. No se lo pedí al ministro de Educación. Okay. En el entendido de que pues quien da la autorización es el presidente de la República. Sí, entonces no quise en ningún momento indisponer ni tampoco irrespetar. No era su intención. No era mi intención irrespetar la jerarquía. Lo hizo de buena fe. Exactamente, claro. En ningún momento yo a mi querida ministra de Educación, yo no le puedo faltar respeto en ningún momento. Y bueno, ella dijo que yo no podía pedir. De repente pues me haga falta saber pedir. Puede ser. Uno esté en este camino de aprender, ¿verdad? Y bueno, y si me enseñan, con mucho gusto aprendo, ¿verdad? Pero el hecho es que no es para los colegios que yo estaba pidiendo nada, es para el papá del niño que estudia en el colegio privado, es para la mamá que estudia en un colegio privado, y que la herramienta llamada computadora, conectividad y otros asuntos más que lleva el paquete escolar, pues hombre, ¿por qué no nos vemos como hermanos? ¿Por qué no nos vemos como ciudadanos salvadoreños todos? ¿Por qué tenemos que hacer la diferencia? Exactamente, ¿sí? ¿Por qué lo castigamos a un papá que colabora con matricular a su hijo en un colegio privado y le deje el espacio en una escuela pública a otro niño que tal vez lo necesite más, con reconocerlo como alguien que no tiene necesidades? Y es que los problemas económicos persisten por la pandemia en todos los sectores. Exactamente. Y fíjese que vamos a ir a un corte, pero de eso vamos a hablar un poco, porque está el Bitcoin y está el aumento del salario mínimo. Sí. ¿Cómo está vinculado esto con el sector educación, súper tanto vinculado, público y privado? De eso hablamos al regreso. Perfecto. No nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza,
porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con su programa Criterios. Don Javier, antes del corte dijimos de que hay dos temas importantes que ya son un hecho. Sí, claro. El aumento del salario mínimo que entra en vigencia el próximo mes de Sí. agosto y en septiembre, entiendo, como moneda de curso legal el Bitcoin. ¿Cómo vincularía esto con el sector educación? ¿Usted les va a afectar o está bien? ¿Cuál es su opinión? Mire, los dos temas se refieren a dinero, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Vamos a tomar primero lo de la criptomoneda para analizarlo. Sí, Tenemos que decirle que no estamos en el derecho de aceptar o no la criptomoneda, porque la ley ya nos obligó. Entonces decir ahora que no estamos de acuerdo con eso sería por gusto, sí. ¿verdad? Y decir que estamos de acuerdo, pues también de repente saldría como muy aventurado cuando todavía no conocemos realmente cómo va a operar esta criptomoneda en colegios privados. Aunque alguien me dijo por ahí, ¿verdad? Me dicen, no hombre, si con que lo manejan los que lavan carros y cobran ya con Bitcoin, La que vende la minuta. así ¿no? me dijeron, entonces ¿cómo no va a ser fácil que el director de un colegio pueda cobrar con Bitcoin? Me dijo. Bueno, tiene razón, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, las empresas, todas en el país, que quisiéramos incursionar en modernizar nuestros procesos con esta moneda, tendríamos que capacitarnos adecuadamente para no caer en riesgos que nos puedan después salir muy caros. Sí, Por eso nosotros vamos a tener el martes 13 próximo un encuentro con colegios privados, con directores. para hablar del tema. Para hablar del tema correctamente. Y para eso también vamos a llamar a conferencia de prensa, para explicar nuestra posición oficial sobre ello. Sí. Entonces, lo primero es que nosotros acompañamos la ley y que vamos a comprometernos a adiestrar lo más que se pueda a nuestras estructuras administrativas de los colegios para poder insertar en esto de la criptomoneda. Sí. Para nosotros, el manejo de no efectivo, ¿verdad? Visto así como no efectivo, ya lo venimos haciendo desde hace tiempo. La tarjeta de crédito, por ejemplo, Sí, es correcto. un manejo que hemos tenido, tanto de crédito como de débito, o sea, el dinero plástico ha estado con nosotros siempre. Correcto. En los colegios privados hemos manejado de esa forma, digamos, los cobros. Y incorporar ahora un tipo de moneda electrónica, para nosotros nos significa un gran reto, pero también de repente hay que estudiar las posibilidades de éxito que podamos tener, si estas pueden ser aprovechadas por nuestras empresas educativas, y si esto también le va a traer beneficio al padre de familia que va a consumir educación pagándola con criptomoneda. Sí. Entonces todo eso va a estar, digamos, conversándose ese día en ese encuentro que vamos a tener con directores de colegios privados. Trayendo esto la cuenta con lo que usted decía del aumento al salario mínimo, creo que es importante recalcar que como colegios privados aplaudimos totalmente la medida, porque lo vemos en el lado positivo. Si nuestra población es educativa, llámese padre de familia, madre de familia, tutores o responsables de los estudiantes que atendemos, Sí. si el poder adquisitivo crece, tenemos como colegios privados mayores oportunidades de que ese padre de familia vea en nosotros la opción para poder formar a su hijo o a su hija, porque ya tendría, digamos, de disponer de más recursos para poder optar por nuestros colegios privados. Don Javier, ¿en el sector privado hay maestros que ganan el salario mínimo? Sí, ¿Sí? sí, en su mayoría, hay que decirlo, sí, ¿para qué mentir?
¿verdad? Pero esto es porque él está todo sí, el día incluso o tiene una hora clase, ¿cómo es eso? Pero sí hay un salario mínimo. Sí, e incluso le doy un dato, ¿verdad? Y si alguien trabaja como docente en una alcaldía municipal, que me haga saber si estoy equivocado, ¿verdad? En las alcaldías municipales que les colaboran a las escuelas con pagarles maestros, ¿sí? Yo nada menos tengo una alcaldía a la que pertenece mi colegio, Sí. que le paga $105 al mes A un maestro. a un maestro por una jornada. 8 horas. 4 horas. 4 horas. 4 horas. Una jornada. Sí. Una jornada. Puede ser 4 horas. mañana o tarde. Así ¿no? es, correcto. O hay nocturnidad también. No, solo una jornada, o mañana o tarde, y le paga $105. Sí. Menos. Pero Y mucho entiendo menos que el yo, salario y mínimo. entiendo yo que después de eso le descuentan la renta por sus servicios profesionales. Estoy hablando de alcaldías municipales, así que sería un buen trabajo del ministro de Trabajo Correcto. revisar Correcto. las alcaldías municipales que le pagan